Bienvenido a Lectura Bíblica en un año. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Deseamos que tu relación con Dios crezca y se fortalezca. Jesús dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Evangelio de Juan capítulo 17 verso 17. El primer libro de Samuel, capítulo 4. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer, y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel, y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento, y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿Por qué permitió el el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando? Se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. ¡Los dioses han llegado a su campamento! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es un desastre! ¡Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. ¡Filisteos! ¡Peleen como nunca antes! Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. ¡Peleen como hombres! ¡Peleen como hombres! ¡Peleen como hombres! Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los 2 hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla, y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido? Entonces, el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: Acabo de llegar del campo de batalla. Estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Israel fue derrotado por los filisteos. Masacraron a la gente. También mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto,
Pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo. Tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Capítulo 5. Después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla de Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez, su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod, pisan el umbral. Entonces, la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó: ¡No podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel! ¡Ni un minuto más! ¡Ni un minuto más! ¡Él está en contra de nosotros! Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? ¡El arca del Dios de Israel! Los gobernantes deliberaron y contestaron: Trasládenla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca del Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron: ¡Traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también! Entonces, el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: Por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país o nos matará a todos. ¡Matará a todos! Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios, y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores, y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Capítulo 6. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿Qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo. Envíen una ofrenda por la culpa, para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda? ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? Ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra.
No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta, y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después, dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga. Más bien sucedió por pura casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones. Engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes, mugiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos la siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces, la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día, el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas, que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios santo. ¡Este Dios santo! ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: Los filisteos han devuelto el arca del Señor. ¡Vengan y llévensela! ¡Vengan y llévensela! El Evangelio según Lucas, capítulo 13. En esos días, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: «Llevo 3 años esperando
y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó, y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió: Hipócritas. Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Entonces Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. ¿A qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: No los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: Pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá: Les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron: Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Jesús respondió: Vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pues, después de todo, no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén.
Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada. Y no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene, en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos y suscríbete. Te esperamos el día de mañana. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Salmo 119, verso 89.